Aleluya. Bendito sea el Señor. Estamos en victoria, iglesia. Amén. No tenemos por qué estar tristes. Amén. Estamos gozosos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Entiende español? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y es el Señor quien te ha traído a este lugar para que escuches la palabra del Señor. Porque cuando una persona está en este lugar, en un altar, muchas veces aquí muere la carne. Aquí ya no existe el conocimiento científico. Yo puedo ser ingeniero, puedo ser docente, pero aquí muere todo. Y si no habla el Espíritu Santo de Dios, el hombre no es nada. Somos como címbalo que retiñe, dice la palabra de Dios, y suena y no hace efecto. Pero bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Amén. En un evangelio muy conocido. Y esta parábola se ha leído muchas veces, hermanos. Marcos 2. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Marcos 2. Esta palabra tiene un gran significado para mi vida, mis amados hermanos. Más adelante les contaré cómo el Señor trató con mi vida. Amén. Bendito sea el Señor. Todos tenemos Marcos 2. Si no alcanza a ver la letra pequeña, ahí está la pantalla también. Amén, aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, abrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Santo Dios. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, murmuraban, en otra traducción, murmuraban en sus corazones. Santo Dios. Porque hablaba, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús el espíritu de ellos, el espíritu de murmuración, de cavilación en ellos, de esta manera dice, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Santo Dios. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Santo Dios. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tales cosas. Santo Dios. Oramos. Bendito eres, Señor Santo, príncipe de paz. Yo quiero que hables a mi corazón, Señor, porque yo también necesito ser renovado, restaurado día a día. Así como aquel paralítico, yo también necesito, Señor,
necesito también, Señor, esta palabra. Usted conoce nuestros corazones, Señor. Te pido que uses mi vida, porque aquí, Señor, yo tengo que menguar. Aquí tiene que brotar tu Espíritu Santo y tiene que fluir palabra tuya. No, Señor, no teología, no escatología. Tu palabra, Señor, tu voz, porque tu palabra es viva. Bendito y alabado sea el Señor. Tomen asiento, hermanos. No voy a hablar mucho porque estamos cansados, hermanos. Amén. Pero que sea el Señor, hermanos, usando nuestra vida. Amén. Miren, hermanos, el Señor Jesús estaba en Capernaum. En el hebreo es Cafarnaum, el lugar en donde el Señor Jesús hizo su ministerio completo, hermanos. Ahí escogió a los apóstoles. Ahí el Señor hizo grandes cosas. Y este lugar se encontraba ubicado a la orilla del mar. Ustedes saben que el Señor calmó la tempestad, les hizo cruzar al otro lado, hizo grandes cosas en ese lugar, hermanos. Mire, pasa de que el Señor Jesús estaba en una casa así como esta, y todo el mundo se enteró que el Señor, que el Maestro estaba allí. Y la fama de Jesús era tan grande que levantaba muertos, restauraba familias, cojos, ciegos veían, hermanos. Entonces hubieron 4 hombres que tuvieron tanta fe, miren, hermanos, para creerle a esa fama que tenía Jesús, de que el paralítico que ellos conocían podía haber sido sanado, hermanos. Santo Dios. Usted sabe, hermanos, qué era ser un paralítico en aquellos años. En este tiempo un paralítico tiene muchas comodidades. Si no tiene pierna, hay una pierna de fierro que se lo pone y camina. En esos años no había tecnología, hermanos. El paralítico era el hombre más menospreciado que había. Si había un paralítico por ahí, nadie le hacía caso. Si había un paralítico en la calle, lo menospreciaban. Incluso la gente decía: ¿qué pecado habrá cometido ese hombre o sus padres para que tal nazca así, o para que tal se quede así? Así era el pensamiento de los hombres, hermanos. Entonces, ser un paralítico en ese tiempo no era bonito, hermanos. Era vivir humillado, menospreciado, triste, desconsolado. Entonces, al ver el dolor, la tristeza de aquel hombre, estos 4 que dice la palabra de Dios, dijeron: pues bueno, el que levanta muertos está ahí, ¿por qué no lo llevamos? ¿Por qué no lo intentamos? Santo Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa, hermanos? Quiero hacerles entender algo. Para que el Señor se glorifique, ahí hubieron obstáculos, impedimentos. ¿Para quién? Para la gente que estaba agolpada. Y dice: no, para los que querían ver el milagro de aquel hombre. ¿Cuál era el primer obstáculo? La multitud. La multitud. Mire el verso 4. Aquellos hombres se acercaron y todo estaba cerrado. Dijeron: no, mejor nos regresamos a la casa, porque hay demasiada gente. ¿Por dónde vamos a pasarlo? Miren, hermanos, un obstáculo, una muralla que impedía que aquel hombre ingrese a la iglesia, a la casa. Imagínate, si la puerta hubiese estado cerrada, Georgina no hubiese podido ingresar a la iglesia. Una barrera hubiese sido aquella puerta, un obstáculo. Miren, hermanos. Entonces estos hombres dijeron: pero la multitud no puede ser un obstáculo. Lleva más de 5, 10, 15, 20 años paralítico. ¿Cómo la multitud puede ser un obstáculo? No. Miren, hermanos, ¿qué hicieron estos hombres? Descubrieron el techo.
Miren, hermanos, en esos años no habían edificaciones como estas. Eran casas de esteras, fáciles de destruir quizá. Pero póngase a pensar, un paralítico, romper este techo, hermanos. ¿Cuántos días quizá para que rompan un techo así? Bajen al paralítico si Jesús estuviese aquí. Imagínense. Eran de estera los techos, hermanos, y fácil se rompían. Pero miren, hermanos, estos hombres, al no soportar esa barrera, ese obstáculo que tenían, tuvieron la idea de romper el techo. Miren, hermanos, y es que el Señor, el Espíritu Santo ya estaba obrando ahí. Ya estaba obrando porque el Señor quería enseñarles algo a aquellos que cavilaban en sus corazones, dice la Biblia, amén. Miren, hermanos, entonces descubrieron el techo. Pero ¿dónde? ¿En qué parte tienen que descubrir el techo? Si la casa es grande y no saben en dónde estaba Jesús. Calcularon quizá dónde estaba el maestro. Quizá los oídos pegaban ahí sobre el techo y decían: ay, por acá debe estar, ¿cierto? Entonces rompieron el techo y el Señor Jesús, asombrado, no dijo: uy, ¿qué dirá el dueño de la casa? Destruyeron la casa. Hermanos, el dueño de la casa estaba glorificado teniendo al maestro en su casa. No se preocupó por si el techo se destruyera. No, hermanos, porque él también veía la necesidad de aquellos cuatro. Porque el paralítico, hermanos, ya el paralítico estaba desahuciado ya. Él ya estaba convencido que nadie ni nada le iba a hacer caminar. Pero la fe de aquellos hombres hizo mover cielo y tierra, hermanos. Mire, bajaron al hombre rompiendo el techo. ¿Y qué es lo primero que dijo el Señor? Mire, hermanos, ¿qué es lo primero que dijo el maestro? No le dijo: ¿por qué bajas? No le dijo: vas a reparar el techo que has roto. No le dijo: ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué profesión tienes? ¿Sirves a la sociedad? No le dijo eso, porque vio la necesidad en el corazón de aquel hombre. Que, como les digo, un paralítico, hermano, en esos años era menospreciado. Y el Señor sabía que ese hombre estaba ya, hermanos, de repente destrozado ya emocionalmente. Entonces el Señor Jesús le dijo: hijo, hijo. Hermanos, qué palabra tan poderosa, que el Señor automáticamente, sin ver lo negro que eres de tanto pecado, te llame hijo. Santo Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Tus culpas te son pagadas. En otra traducción, miren, hermanos, tus pecados te son perdonados. Con esto lo dijo todo, hermanos. Pero hubieron algunos hombres allí que dijeron: pero ¿qué autoridad tiene este hombre de perdonar pecados? Imagínense, hermanos. Pero el Señor, que era Dios mismo, el Verbo hecho carne, tenía el poder, la autoridad hasta de echar fuera demonios. Amén. Santo es el Señor, hermanos. ¿Por qué habla así?, decían aquellos hombres. Blasfemia seguramente dice. Y el Señor Jesús, que conoce los corazones, el Señor Jesús era Dios hecho carne, el Verbo hecho carne. El Señor Jesús es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y la omnisciencia de Dios descubrió el corazón de aquellos hombres. Yo no puedo, hermanos, saber lo que usted piensa de mí. Yo no puedo saber lo que usted ahora puede pensar de mí en su corazón. No lo puedo saber, pero el Señor sí lo sabe. La omnisciencia de Dios es infinita, hermanos. Entonces aquellos hombres no abrieron la boca. En su corazón murmuraron, menospreciaron al Señor. En su corazón. Y el Señor, ¿qué dijo? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué cavilan en vuestros corazones? ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan de que este hombre puede ser levantado, sanado? ¿Por qué? Miren, hermanos,
¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Te perdono los pecados o te levanto? ¿Qué es más fácil decirle? Para mí me es más fácil, si veo un paralítico aquí, para mí es más fácil decirle: te ayudo, te doy una propina, porque quizá dudo en que pueda levantarlo, hermanos. Pero el Señor Jesús no solamente vio la necesidad de que ese hombre quería ser sanado, sino que la necesidad de que ese hombre debería de haber sido salvo también. El Señor primero tiene que salvar tu alma para devolverte la sanidad de tu cuerpo. Él no puede levantarte de lo muerto que estés y dejarte en el pecado. No. El Señor primero nos limpia. Ustedes leyeron cuando se acercó el leproso y le dijo al Señor Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Si quieres, límpiame. Límpiame. Imagínense, hermanos. Entonces le dijo al paralítico y a todos: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, Santo Dios, levántate. Yo sé que el Señor hablaba con autoridad, hermanos. El Señor hablaba con autoridad, porque por la autoridad que Él tenía, ningún demonio se resistía, hermanos. Santo Dios, aleluya. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, toma tu cama. Lecho son esas camillas que antes tenían, y vete a tu casa y anda y testifica. Entonces, hermanos, todas aquellas personas se quedaron maravilladas. Tanto poder, hermanos. Otra vez el Señor se estaba glorificando en medio de ellos. Miren, hermanos, bendito sea el Señor. Llevémoslo a nuestro concepto actual. ¿Qué te impide recibir a Cristo? ¿Qué te impide hablar nuevas lenguas? ¿Qué te impide ser libre del pecado? ¿Qué te impide, hermanos? Mire, imagínense, danzar en el Espíritu. ¿Qué nos impide a todos nosotros, hermanos, ser sanados de una enfermedad? ¿Qué nos impide solucionar nuestros problemas? Muchos hogares están en la destrucción, muchos matrimonios están al borde del fracaso, pero ¿qué impide que eso no suceda? A este hombre le impidió la multitud. ¿Y a ti qué te impide, hermano, hermana? ¿Qué te impide para que seas lleno del poder de Dios? ¿Qué te impide para que tengas el bautismo del Espíritu Santo, quizá? ¿Qué te impide para que sientas más de lo que debes de sentir? ¿Qué te impide para que sientas más la presencia del Señor? A este hombre le impidió la multitud, pero no fue un obstáculo. Simplemente estuvo allí como barrera, pero hubieron maneras de buscar cómo llegar al asunto. Y a nosotros, ¿qué nos impide, hermanos? ¿Qué nos impide, hermanos? ¿No se han puesto a pensar? A veces en nuestra vida existen muchos obstáculos. Se llaman, tienen nombre: problemas, ¿qué más? Deudas, no sé qué más, hermanos. Pero yo recuerdo la parábola cuando el Señor Jesús, acá en mismo Capernaum, llamó a los discípulos y les dijo: crucemos al otro lado. Y el Señor Jesús se durmió en la barca, ¿recuerdan? Se quedó dormido. Y dice la palabra que hubo tempestad. ¿Qué impidió para que aquellos discípulos, teniendo a Jesús ahí, no puedan ellos también orar, no puedan echar fuera esa tempestad? ¿Qué impidió? Más abajo dice: la falta de fe. Miren, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos impide? Miren, hermanos, hace muchos años atrás
Yo estuve postrado en la cama de un hospital, desahuciado de los médicos, mis pulmones reventados, convulsionando, ya ni sangre tenía porque toda la sangre de mi cuerpo lo había botado. Pesaba como, 60 libras quizá. Hermanos, ¿y qué me impedía ser sano? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que al hombre sin Cristo le impide ser sanado, ser limpiado? La culpa del pecado, lo llama la palabra de Dios. El pecado, hermanos, la dureza del corazón del hombre impide que nosotros tengamos un encuentro personal con Dios. Y el encuentro personal con Dios es la única garantía, hermanos, para que podamos ser salvos. La palabra dice que ese es el sello de nuestra redención. Si no tenemos un encuentro personal con Dios, es en vanamente estar tanto tiempo hablando o haciendo, hermanos, no sé, obras de caridad quizá. Santo es el Señor, hermanos. Y lo que me impedía en ese tiempo, hermanos, en esa cama del hospital, era la dureza que había en mi corazón. Porque yo de niño recuerdo que adolescente quizá yo iba a predicar a la cárcel con un grupo de jóvenes. Mi papá me crió en la iglesia. No había necesidad de que él me diga vamos a la iglesia, porque ya me nacía. Yo me levantaba a 4 de la mañana a orar, llevaba a mi hermana a orar, a veces hasta lo levantaba desde las malas. Y yo iba a la iglesia y puro ancianos en la iglesia. Yo era el único muchacho, hermanos. Pero llegó un momento en el que algo me impedía conocerle a Dios. Porque cuando no conoces a Dios, muchas veces vives desenfrenado, engañado, quizá preocupado, quizá a veces vives liviano también. Hermanos, recuerdo que los médicos me desahuciaron y recuerdo que el médico todavía me dijo en el oído: si te lleven a Cuba. No, con pulmones reventados nadie vive, hermanos. ¿Quién va a vivir, hermanos? La sangre salían hasta por los ojos, creo ya. No había, hermanos, orificio en el que la sangre no salía, hermanos. Yo lo único que quería era morirme. ¿Por qué? Porque el dolor era inmenso. Ni a mi enemigo, hermano, deseo que le pase eso. Pero yo sabía que si me moría estaba en pecado. ¿Por qué? No, yo soy muy buena gente. Y yo no peleo con nadie. Yo soy buena gente en la sociedad. Soy intachable en la sociedad. Pero eso no me va a salvar. Eso no va a designar que mi alma vaya al cielo. Ser bueno no quiere decir que ya estoy libre de pecado. Ser el más bueno en la tierra no me va a llevar a vivir una eternidad en paz. Miren, hermanos, nada le sirve al hombre tener todo aquí, ser bueno, ganarse todo, dice, si pierde su alma, dice la palabra de Dios. Miren, hermanos, entonces nosotros no vamos a ser juzgados por ser buena gente o por ser mala gente, sino por haber despreciado, rechazado el evangelio que fue pagado con precio de sangre. Santo Dios. Por solamente despreciar este santo evangelio, seremos condenados al lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra de Dios. Aleluya. El Señor nos libre, hermanos, de este juicio. Miren, hermanos, pero esto no acaba ahí, hermanos. Miren, hermanos, ¿qué es lo que te impide, Georgina, hermano, hermana y todos los que están aquí? ¿Qué es lo que te impide conocerle a Jesús? ¿Usted cree que aquel paralítico le conocía a Jesús? No había fotografías, no había periódicos, ni internet, ni teléfonos móviles. ¿Cómo le van a conocer a Jesús? Saqueo, para ver a Jesús, ¿qué dijo? No, yo voy a comprar un periódico en donde salga el rostro de Jesús. No, yo quiero ver a aquel hombre. Saqueo no tenía necesidad de Jesús. No, él tenía todo, era un cobrador de impuestos, tenía dinero. ¿Por qué tendría que necesitarle a Jesús? No, él por curioso dijo: yo quiero ver qué hace este hombre,
¿qué efecto hace en mi vida si yo lo veo? Entonces el efecto que hizo es de que el Señor ya le conoció. El Señor ya vivía en él, pero él no sabía y era descendiente. Tú también eres descendiente de David, le dijo. Imagínense, hermanos. Hermanos, usted tiene que entender qué es lo que le impide conocer al Maestro. Mire, si nos pone Wider Lucas 9:57. Mire, hermanos, ahí atento. Lucas 9:57. ¿Qué es lo que impidió a estas personas seguir a Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré. Miren, a donde quiera que vayas, te seguiré, Señor. Emocionado. Miren, hermanos, ¿por qué? Porque el Señor Jesús daba comida. El Señor Jesús, hermanos, tenía una voz, era tan hermosa, no sea tan apacible, que todos quizá querían seguirle, pero no se querían comprometer con él, solo le seguían. El verso 2 dice: y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Miren, hermanos, sigamos leyendo. Dice: y el otro dijo: sígueme. Y al otro, miren acá, y al otro le dijo: sígueme. El Señor hoy te dice: sígueme. ¿Qué le vas a decir si no conocieras al Señor? Si yo me voy ahorita a un drogadicto, le digo: oye, sígueme, vamos a la iglesia. No te conozco, no me va a seguir, hermanos. Pero el Señor Jesús le dijo a este: sígueme. Qué privilegio, hermanos. Otros le decían: Señor, yo quiero seguirte. En cambio, el Señor Jesús le nombró a él: sígueme. Miren, hermanos, sígueme. Aleluya. Y él le dijo: Señor, aquí quiero llegar. Señor, miren, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. ¿Qué es lo que te impide a ti, hermanos, conocer al Señor? ¿Qué es lo que te impide recibir ese milagro quizá que esperas? No, yo déjame enterrar a mi padre, dijo él. Imagínate que el Señor le hubiese dicho a Pedro: Pedro, sígueme. Dicen que Pedro estaba lavando sus redes cuando lo encontró en Capernaum. Los apóstoles, la mayoría eran pescadores, saben, ¿verdad? Entonces Pedro estaba lavando sus redes ahí, y el Señor se acercó y le dijo: Simón, sígueme, le dijo. Y él no dijo: no, Señor, yo todavía tengo que pescar más, tengo que mantener mi familia. No, tengo que comprarme otro barquito más. No, hermanos, él le siguió. Por cuanto le siguió, el Señor dijo: oh, pues yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ya no van a pescar peces, sino hombres para el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, ¿qué te impide a ti? Si a este hombre le impidió sus riquezas, no, que tengo que enterrar a mis padres. Mis padres no van a morir mañana. ¿Cuándo morirán? Entonces el Señor le dijo: bueno, ¿no me quieres seguir? Imagínense, hermanos. ¿Qué nos impide, hermanos? A mí me impidió la dureza de mi corazón, hermanos. El pecado que tenía me impedía, hermanos. Pero cuando el Señor tiene un propósito y Él quiere hacer lo que quiere contigo, no te imaginas, hermano. Él sabe cómo llega a tu vida, cómo te trata. Miren, hermanos, bendito sea el Señor. Usted se imagina cuando el Señor llamó a los apóstoles uno por uno. ¿Y por qué fueron ellos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué quizá no fue otro? Usted se ha puesto a pensar: ¿o acaso ellos estaban esperando a Jesús sentados ahí? Ya viene el maestro. No, hermanos. Ellos vivían de la pesca, mantenían su familia, tenían problemas también como nosotros. No eran hombres perfectos. Quizá también discutían con sus esposas, quién sabe, hermanos. Así es. Es que, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se hizo carne, dice.
Y pasó lo mismo que pasó a nosotros. Fue tentado semejante a hombres. Por eso no se entiende. Si no, no se entendiera, hermanos. Él fue tentado semejante a hombres. Por eso Él se pone en nuestro lugar y dice: sí, yo te entiendo, yo te amo, yo te abrazo, yo te perdono, yo te limpio. Imagínense, hermanos, si el Señor nunca se hubiese puesto en nuestro lugar. No, hermanos, el juicio nos hubiese consumido hace tiempo. ¿Qué te impide? Un problema, un dolor de barriga. A mí me dio hace unos días un dolor de barriga que casi me mata, hermanos. Me hacía mirar ya azules, digo yo. Pero, hermanos, ¿cómo es Dios cuando nos ama, hermanos? ¿Cómo es Dios cuando quiere restaurar lo que tú tienes? Yo no sé qué cosas tenemos cada uno de nosotros, pero el Señor aún quiere usarnos en gran manera. Y el Señor no solamente quiere que tú hables, quiere que tú cantes. El propósito de Dios es que nosotros seamos salvos. El Señor no vino a perdonarnos pecados para solamente estar cantando o predicando, no. El propósito de Él, el propósito más grande es que seamos salvos. Por eso el salmista David, después de haber pecado semejante delante de Dios, él dijo: Señor, perdóname, Señor, cumple tu propósito en mí. Porque él entendió que el propósito de Dios era que él sea salvo. Y ese es el propósito de Dios para con nosotros. El propósito de Dios no es que lleguemos a ser presidentes de Estados Unidos, presidente de tu país o un multimillonario. No, hermanos. Si al Señor Jesús le quisieron dar reinos aquí y Él dijo: mi reino no es de este mundo. Hermanos, a veces la iglesia ha desviado esa visión. A veces la iglesia quiere tener poder aquí. Miren, hermanos, que eso no pase por nosotros, hermanos. Que nuestro anhelo más grande sea estar en el reino de los cielos. Que el anhelo más grande sea, hermanos, aunque desahuciado de los médicos, no importa. Aunque con cáncer en último grado, no importa. Pero salvo, hermanos. Aunque no sé, no sabemos cómo vamos a morir nosotros. A veces estamos errados. Los cristianos pensamos todos que: no, yo soy cristiano, soy fiel al Señor y yo tengo que morir solo en mi cama, bonito ahí, que no me duela algo, o que solamente pues tenga una muerte feliz, dicen algunos. ¿Cómo murieron los apóstoles? Yo leía aquel libro, hermano, de John Fox, cuando mis lágrimas caían al leer cómo murió Pablo, cómo murió Pedro. ¿Acaso tuvieron una muerte linda, hermanos, agradable? Y yo quiero morir bien, sin hacer nada por el Señor, sin darle nada al Señor. Quiero morir bien, hermanos. Muchos de nosotros quizás hasta daremos la vida, hermanos. Muchos misioneros están en la India, en África, en Afganistán. Quizá mueran degollados, pero son hijos de Dios. Quizá mueran, hermanos, descuartizados, pero son hijos de Dios. Son hijos de Dios, están yendo al cielo, hermanos, salvos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos impide entenderle más a Dios? Algunos se han limitado, hermanos. Es como este techo, miren, hermanos. Al paralítico no hubo techo. Algunos dicen: no, yo basta, yo con predicar basta. Se han puesto un límite. Ya, yo hablé lenguas, basta, suficiente, ya, ¿para qué quiero más? Se han puesto un techo. Rompe ese techo, hermano. Rompe ese techo. Tú das para más. Aún el Señor no es la edad. No, yo ya estoy adulto, dicen algunos. No, hermanos, no es la edad. No es la edad. Porque cuando el Señor te usa, hasta un niño puede hablar, un anciano puede hablar. Si hasta los animales hablaron, en la Biblia está. Hermanos, no nos pongamos un límite, no nos pongamos un techo. Rompamos ese paradigma, hermanos, y hagamos como hicieron estos hombres. Romper, hermanos, el techo. Rompe, hermano, eso que te impide conocerle más al Señor.
Rompe ese techo, esa atmósfera que muchos dicen que te impide tener un encuentro, un contacto con el Señor. Solo Él es el que puede sanar el dolor del corazón. Porque el corazón no duele porque está muy acelerado. El corazón no duele porque se bombea así rápido. No. El corazón duele porque hay impulsos neuronales que circulan en tu cuerpo y aceleran tu circulación cardíaca. Te duele. A veces el corazón revienta, explota. Infarto, murió con infarto, murió con paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, dicen así, y la gente muere. Pero hermanos, yo hablo del dolor del corazón que muchos padecen, que está en el alma. Eso que no lo puede sanar un psicólogo, un médico. Quizá yo, no, hermanos, ya estaba desahuciado, mis pulmones reventados. ¿Quién me va a dar pulmones nuevos? Pero el Señor no me curó, no me sanó los pulmones, hermanos. No me dio pulmones nuevos. Los pulmones con huecos siguen acá conmigo. El Señor simplemente lo limpió, paró la sangre y ya está. Y a funcionar, hermanos. El Señor hace conforme a Él le plazca. Los médicos pueden decir, pero no, tus pulmones todavía siguen perforados. Pero estoy sano, estoy alabando, estoy cantando. Hermanos, me siento gozoso, quizá, hermanos, de poder estar aquí compartiéndoles. Miren, hermanos, y lo más importante, hermanos, de todo este mensaje. Aló. Amén, santo Dios, aleluya. Lo más importante, hermanos, de este mensaje, santo Dios, yo no hablo mucho, hermanos, un poquito nomás, porque también estamos cansados. Amén. Pero lo importante es que estamos en victoria. Amén, hermanos. Lo más importante de este mensaje es de que si aquellos cuatro hombres rompieron ese techo, ¿cuántos somos aquí nosotros? Somos más de 4. ¿No tenemos la misma fe? No, quizá. Pero la fe crece, la fe es paulatina, al igual que la santidad. Paulatinamente nos estamos esforzando por ser santos. Y la fe es así, hermanos. Si usted tiene poca fe, quizá mi hermana te anima y te produce más fe. Entonces, si aquellos fueron 4, hermanos, miren, entre ellos se animaban, o lo llevamos o no lo llevamos. Entre ellos se animaban, hay que llevarle mejor, porque 3 no podían, hermanos. 3 no podían, 2 quizá no podían. Yo no creo que entre 2 podamos levantar una camilla a un paralítico, no creo. Fueron 4. Y aquí somos 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ve? Entre 10 no podemos levantar al paralítico. Santo Dios. O muchos están paralíticos ya espiritualmente, quizá. Santo. Es que la parálisis no solamente es física. La parálisis también está en el alma. Algunos ya tienen parálisis espiritual. Es que ya 20 años de cristiano, ya. Miren, hermanos. Y la parálisis espiritual llega. Nadie va a decir, no, yo no he pasado. Llega, hermanos. Y para esa parálisis espiritual es en que uno, hermanos, debe reactivarse, debe volver su comunión al Señor. ¿Por qué? Porque en esta vida, hermanos, nadie va a ser perfecto. La misma palabra de Dios dice, el que se sienta firme, mire que no caiga. Hermanos, ¿qué es lo que les impide, hermanos? Quizá esta palabra yo no la he preparado, pero hace mucho tiempo atrás, hermanos, en un ayuno largo que tenía, yo le decía al Señor, hazme entender esto, porque cuando yo ya estaba desahuciado de los médicos, recuerdo que a mi mamá ya no le dejaban que me vea. Ella estaba tirada en el pasillo y tenía mi Biblia. Esa Biblia que yo ni lo leía, hermanos. Yo no sabía
creo que solo sabía el San Juan 11:35, que lo aprendí en la escuela dominical, que dice Jesús lloró. Más no sabía, hermanos, porque no me interesaba la palabra de Dios. Mire, hermano, cuando uno ya empieza a crecer y empieza a ser más grande, como se dice, ya los padres empiezan a quizá desobedecerlos. Ya no quiere ir a la iglesia, ya se está desviando. Miren, hermanos, imagínense. Entonces mi madre trajo la Biblia, me dijo: hijo, te encomiendo en las manos de Dios. Esa es tu Biblia. Acá solamente tú y Dios, nadie más. Yo no podía hablar, yo perdí el habla. Caminar peor, a mí en silla de ruedas me andaba. Miren, hermanos, yo recuerdo que cuando era niño, mi papá, cuando nos acostábamos a dormir, él nos decía: hijos, abran su Biblia, busquen una promesa. Y esa promesa es lo que Dios les quiere decir hoy, en donde sale. Entonces yo me acordé y le dije: Señor, si aún todavía tienes misericordia de mí, dame una promesa. Y cuando abrí la palabra de Dios, se abrió en Marcos 2. Esto es lo que les he leído, hermanos. Se abrió la historia del paralítico. Yo lo leí, pero no lo entendí. No tenía, hermanos, ni siquiera, hermanos, estaba muy consciente, ya estaba muriéndome. Yo lo leía, pero quizá sin darle un sentido a lo que leía. Pero después, cuando ya el Señor hizo el milagro en mi vida, me sanó, me levantó, recuerdo que yo en ayuno le dije al Señor: explícame pues lo que tú un día me diste. Y yo no lo entendí. Y ahí donde el Señor me explicó esto que les dije, hermanos. Y el Señor me hacía entender que eso era lo que a mí me impedía, la dureza que había en mi corazón. Porque, hermanos, quizá uno puede estar muy sumergido en las drogas, en el alcohol o en qué pecado, hermanos, pero para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿Cómo para Dios va a ser imposible? ¿Sabe cuál es lo imposible? Solamente la dureza de nuestro corazón. Porque hay cuantos alcohólicos por las calles. El Señor los puede liberar ahora mismo, pero la dureza de su corazón, dice la palabra de Dios en Romanos 1 Romanos 1 del 20 en adelante: su corazón necio fue entenebrecido. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, se dieron a la lascivia. Miren, hermanos, y así está el mundo ahora. ¿Y qué les impide a ellos? La dureza de su corazón. La dureza de su corazón, eso es lo que nos impide a todos, hermanos. Porque aún estando en la iglesia, somos duros para recibir el Espíritu Santo. Somos duros. El Señor a veces quiere tocarnos. El Espíritu Santo, hermanos, no es como el enemigo. El enemigo viene y se mete, te arranca. El Espíritu Santo es prudente. Él se pasea. Y si tú quieres, anhelas, Él viene. Pero si tú dices: no, todavía no, entonces no. Él se pasea. Pero el enemigo no, es viene y se mete sin que le digas nada. Santo Dios. Esa dureza de corazón nos impide, hermanos, hasta a veces ser sanados de una enfermedad. Algunos lidian con una enfermedad por años, por ser duros de corazón. Años, hermanos, enfermos. Y cuando se convierten a Cristo, ese corazón duro de piedra se convierte en un corazón de carne, son sanos. Miren, hermanos, quizá este paralítico tenía duro el corazón, pero los 4 que tenían fe tenían el corazón noble y dijeron: no, hay que llevarle. Él ya está, ya no quiere nada. Ya lo han visto tantos médicos y nadie puede hacerlo nada. Imagínense, hermanos. ¿Qué nos impide, hermanos, a nosotros? ¿Qué es lo que nos impide? A mí me impedía eso, hermanos. Incluso cuando yo le pedí al Señor el bautismo del Espíritu Santo, yo todavía en mi corazón era duro, hermanos, porque yo decía: pero ¿por qué se tuercen así? ¿Por qué se mueven así? Yo no quisiera eso. Pero después, cuando entendí el propósito del Señor, hermanos, que sin eso no somos salvos, hermanos, y es la verdad. Así como el enemigo tiene su marca, el Señor tiene su marca. ¿Cuántos quieren la marca de la bestia? Nadie, creo yo. Pero ¿cuántos quieren el sello del Espíritu Santo? Ese sello, hermanos, que nos vivifica, nos cambia, nos transforma, nos guía, nos conduce a toda verdad, hermanos.
Y es el sello, el pase, nuestro boleto para la redención, hermano.